claro es que en el mercado cada vez da un poquito más de miedito esa fortaleza que está registrando el dólar en los últimos años. Y, por ejemplo, lo hemos escuchado precisamente esta semana en palabras del gobernador del Banco de Francia decir, por ejemplo, que el Banco Central Europeo está monitorizando con cuidado el tipo de cambio del euro porque dice que el euro, un euro demasiado débil, iría en contra del objetivo de estabilidad de precios, que al final es el objetivo, el máximo objetivo que tiene el Banco Central Europeo. Y por ese motivo, ahora, por ejemplo, en ese marco de la cumbre de los países del G20 que se ha celebrado esta semana, pues el mercado se ha hecho la siguiente pregunta, y es que estamos preguntándonos todos si es hora otra vez de calcar lo que sucedió en 1985 con esos Plaza Accord, donde, bueno, pues las principales potencias del mundo se pusieron de acuerdo para manipular el dólar y bajar su valor. Bueno, hay que recordar, vamos a intentar viajar en el tiempo para ver qué pasó entonces en 1985, cuando pues lo que entonces era el G5, las 5 potencias más grandes del mundo, se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York para cerrar ese acuerdo histórico donde pues se pusieron de acuerdo para manipular el dólar de Estados Unidos, eso sí, para provocar así una fuerte caída en su valor. ¿Por qué motivo lo hacían? Bueno, pues porque el dólar al final había sufrido de forma estratosférica, había subido mucho y además se estaba ya poniendo en jaque un poco al sistema económico mundial. Bueno, fíjense en este gráfico que hemos sacado de la agencia Reuters, porque aquí vemos cómo el índice dólar se disparó desde los 80 puntos a principios de los años 80 más o menos hasta los 160 puntos solo en 5 años, es decir que en 5 años se duplicó ese valor del índice dólar, o dicho de otra manera, había subido más de un 100%. Bueno, claro, un dólar fuerte tenía atemorizadas a las grandes potencias, ya no solo al resto de potencias que no son Estados Unidos, también incluso a la mayor potencia del mundo, que es la estadounidense. Por una parte, bueno, pues un dólar fuerte suponía problemas también para los exportadores americanos, tenían que vender a unos precios muy altos y por tanto perdían competitividad de cara al exterior. Y por la otra parte, ¿qué pasaba para los socios de los Estados Unidos? Bueno, pues al final cuando importaban productos de este país, de Estados Unidos, lo que estaban haciendo era importar inflación porque esos productos los estaban comprando a un precio mayor. Bueno, en definitiva, que esos gigantes económicos del mundo veían al dólar como una amenaza y por eso se reunieron en 1985 en el Hotel Plaza de Nueva York para debilitar de forma artificial, manipulada, podríamos decir, el dólar, la divisa americana. Bueno, pues como ven en este gráfico que les estamos enseñando ahora mismo, finalmente lo consiguieron, porque en solo 3 años, desde 1985, cuando por fin se formalizó ese acuerdo, de nuevo, 3 años después, la divisa había vuelto a caer hasta los 80 puntos en ese índice dólar. Bueno, entonces la situación era bastante similar a la que tenemos actualmente en 2022, 37 años después. ¿Qué tenemos? Pues por un lado una inflación desbocada. Tenemos también a la Reserva Federal, a su presidente, pues poniendo toda la carne en el asador, no tanto como Paul Volcker en los 80, cuando subió los tipos de interés hasta más o menos el 20%, pero ahora también tenemos a Jerome Powell subiendo los tipos en 50 puntos básicos en cada reunión. Por ejemplo, también hay que sumarle que entonces había mucha divergencia entre las políticas monetarias de los distintos países. Teníamos por un lado a Estados Unidos subiendo los tipos de interés, como decimos, hasta los 20 puntos, es decir, hasta el 20%, y por el otro, pues por ejemplo, teníamos al Bundesbank, el Banco de Alemania, o también el Banco de Japón, que habían dejado y bajado los tipos de interés en ese momento, en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo, más o menos desde el 9% hasta el 5%. Así que mientras el Banco de la Reserva Federal estaba subiendo los tipos hasta el 20%, en otras de las grandes potencias del mundo los estaban bajando, y eso es lo que estaba provocando también pues esa divergencia entre el valor del dólar y el resto de las monedas del mundo. Claro, ahora también hay que recordar que la situación de los tipos de interés es muy diferente a la que estábamos viendo entonces. Es verdad que la inflación sube, que hay subidas de tipos, pero las subidas de tipos no son tan elevadas como lo eran en el caso de la Reserva Federal por aquel entonces. La pregunta ahora es cómo está el dólar en la actualidad en comparación con cómo estaba entonces en 1985. Bueno, pues vamos a verlo en ese gráfico que también les hemos preparado y que hemos cogido de la agencia Reuters, porque el índice dólar también ha subido, pero hay que decir que solo un 16% más o menos desde 2021, así que nada que ver con esa subida de en torno al 100% en 5 años que veíamos desde los 80, desde 1980 hasta 1985. Y por otra parte tenemos a los tipos de interés que también están subiendo, pero no tanto como lo hacían en los años 80. Los tenemos ahora mismo, en el caso de Estados Unidos, en torno al 1%, nada que ver con ese 20% al que subió los tipos de interés Paul Volcker, el entonces presidente
de la Reserva Federal. Claro, la cuestión ahora es, Raquel, hasta qué punto realmente ahora tendría sentido que las principales potencias del mundo, por ejemplo, en esa reunión que se ha celebrado de las potencias del G7 esta semana, pues se haya querido intentar forjar algún tipo de acuerdo parecido a ese acuerdo de las Plaza Accord que se celebró en 1985 en ese hotel de Nueva York para debilitar, para manipular la divisa estadounidense y así bajar artificialmente su valor. Bueno, pues hemos consultado a algunos de los principales medios de comunicación económicos del mundo para ver cuáles son las opiniones de los expertos y, por ejemplo, por un lado, ¿qué es lo que leíamos en Reuters? Pues leemos que esa intervención, dicen, ahora no tendría sentido a menos que la economía de Estados Unidos entre en recesión y, por tanto, un dólar fuerte pues acabe causando un problema en el mercado laboral de ese país. Luego, por ejemplo, un columnista de Reuters, Mike Dolan, dice que cree que un movimiento así ahora podría ser menos efectivo de lo que fue hace 37 años, entre otras cosas, por ejemplo, porque las políticas monetarias que tenemos en la actualidad son muy diferentes y se refiere, por ejemplo, al quantitative easing, que dice que ha cambiado mucho el panorama actual. ¿Qué dice Estados Unidos ahora, a día de hoy, sobre esa fortaleza del dólar? Bueno, pues esta semana escuchábamos cómo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, antes de ese arranque de la reunión del G7, de los ministros de finanzas del G7, lo que decía es que el dólar está tan fuerte por la subida de tipos de la Reserva Federal. Esa es la razón, el motivo que daba la secretaria del Tesoro para explicar por qué estaba sucediendo esto en el dólar. De momento, como dices, Raquel, no ha trascendido nada de que el G7 haya podido hablar sobre el tipo de cambio del dólar y la fortaleza de esta divisa. De todas formas, vamos a estar muy pendientes a ver si en algún momento, ya no solo después de esta reunión del G7, sino también en próximas semanas, si esto continúa así, la tendencia del dólar sigue siendo al alza en comparación con la de otras divisas, vemos un acuerdo quizá no de la misma magnitud, podríamos decir, pero una magnitud similar a lo que vimos hace 37 años en 1985, cuando las principales potencias del mundo se pusieron